Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, hermano, allí en el libro de Samuel. Amén. Vamos a estar allí viendo este tema en el libro de Samuel. El profeta Samuel, precisamente. Primera de Samuel, el capítulo 2 y versículo 12 y 13. Nada más vamos a estar leyendo esos dos versículos. Amén. Vamos a tomarlo como base sobre el tema de esta tarde que lo he titulado Una generación entendida. Amén. Así que Primera de Samuel 2, versículos 12 y 13. Aleluya. Aleluya. Amén. Cuando ya lo tengan me indican con un amén, hermanos. Amén. Primera de Samuel 2, 12 al 13. Dice así la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande, dice acá, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Tome su lugar. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, una generación entendida. Amén. Y vamos a ver a través de esta escritura, en el libro de Samuel que estamos leyendo, estamos viendo lo que estaba pasando, algo que estaba sucediendo en este tiempo, en el ministerio de Elí. Elí era el sumo sacerdote de aquellos tiempos. Elí era el líder de aquel tiempo que Dios había levantado y que Dios había establecido para que adoraran su nombre, para que le sirvieran y para que hicieran las cosas de la manera que Dios había establecido. No solamente Elí como líder, como sumo sacerdote, sino sus hijos también. En este tiempo, hermanos, Dios había establecido el sacerdocio a través de una tribu. Esta tribu es la tribu de Leví. Si ustedes saben, hermanos, Dios escogió al pueblo de Israel, y de esas 12 tribus, Dios dijo, fíjate, Dios dijo que escogieran, o Él escogió, de entre las 12 tribus, escogió una tribu. Y esa tribu fue la tribu de Leví, ¿verdad? Uno de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Amén. Dijo, bueno, esta tribu la voy a apartar. Y a esta tribu, dijo Dios, cuando entren a la tierra prometida, era donde se iban a establecer, que era donde se iba a cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios. Dijo, cuando entren a esa tierra, esta tribu no va a recibir herencia.
no va a recibir herencia. Esta tribu va a depender, va a vivir y se va a sostener de todo lo que hagan y todo el trabajo de las 11 tribus. Entonces dijo, porque esta tribu quiero que me sirva tiempo completo. Tiempo completo. Que se concentre y se centre y se ubique en servirme, en hacer todas las cosas que yo deseo para mi gloria. Amén. Una tribu de 12 tribus Dios escogió. Y eso era lo que estaba pasando en este momento, que el sumo sacerdote Elí estaba en este tiempo y sus hijos eran los sacerdotes, porque así Dios lo había establecido. Sus hijos eran los sacerdotes, eran los que estaban en el ministerio, sus hijos. El pecado de Elí no fue tanto que no le llamó la atención a sus hijos, porque si leemos la escritura, él le llamó la atención. ¿Cuál fue el pecado de Elí? El pecado de Elí fue que sus hijos estaban en el ministerio. Por eso dice, y no les estorbó. ¿Verdad? Porque todos nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Precisamente por no entender estas cosas que son muy importantes, fíjese, muchas veces erramos al blanco, erramos a las cosas, a la vida, y le damos interpretación a la vida, a las cosas, a la familia, que no son así. Porque yo podré, en mi hijo, en mi hija, podré yo decirle que es bueno y que es malo y conducirlo en los caminos de Dios, pero llega el momento en que ellos van a tomar su decisión, hermano. Sí. Mire, hermano, ahorita está pasando una crisis en el ministerio. En el ministerio está pasando una crisis en donde los ministros, los pastores, no quieren ser pastores, no quieren ser ministros, porque son juzgados y señalados por la congregación y por los hermanos. Y dice, es que allí la Biblia dice que mira, Elí no estorbó a sus hijos, no los aconsejó. No, está hablando del ministerio. Que ellos eran el ministerio. El ministerio es algo delicado. El ministerio es algo para personas maduras, personas entendidas, personas con conocimiento, personas con discernimiento, personas con llamado, personas con revelación de Dios, con entendimiento de Dios. Y con un corazón sensible y un corazón dispuesto, un corazón que ama a Dios. Y eso yo no lo puedo crear, eso yo no lo puedo generar. Pero sí puedo instruir y puedo aconsejar y puedo hacer todo eso, pero yo no puedo cambiar el corazón de un ser humano. Así como ningún ser humano le cambió su corazón a usted. O fue el evangelista Billy Graham el que le cambió su corazón. Fue el pastor Anacondia, Carlos Anacondia, fue el hermano Gigi Ávila que le cambió el corazón. ¿Quién fue el que le cambió el corazón? Cristo. ¿Se fijan en qué problemas nos hemos metido y en qué problemas vivimos? ¿Se fijan? Situaciones en que estaba viviendo este tiempo el pueblo de Dios, los líderes, los que deberían de ser ejemplo, hermano, estaban más perdidos juntamente con el pueblo. Porque la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer al hoyo.
Entonces, esto es cosa seria, hermano. Esto del ministerio no es de cualquier persona, hermano. No. Por eso es que todo ministro, hermano, todo siervo de Dios que ha sido llamado, o que es llamado, o que tiene el llamado, tiene que pasar por el desierto. Amén, amén. Aleluya. Si no ha pasado por el desierto, necesita pasar por el desierto. Amén, amén. Necesita pasar por el desierto. Porque es en el desierto, es en el fuego, es en el fuego en donde el oro se conoce que es oro. Porque cuando se saca el oro, se saca con unas rocas y las rocas son negras, llenas de tierra. Y lo confunde con cualquier roca. Pero el oro se conoce que es oro cuando es pasado por él. Mire, hermano, esto es algo bien tremendo, hermano, porque Dios quería y Dios quiso, y es la voluntad de Dios, que la tierra sea poseída por hombres y mujeres que le aman, que están dispuestas a hacer su voluntad. Pero antes de poseer la tierra, tuvieron que pasar por el desierto. Tuvieron que pasar por el desierto. ¿Y sabe quiénes son los que entraron a la tierra? Dice la Biblia que la generación que salió, se quedaron todos en el desierto. De esa generación, ¿sabe cuántos son los que entraron? Solo Josué y Caleb. Ni Moisés entró. El principal líder, el principal pastor, ni él entró, imagínense. Porque en una de esas el Señor le dice, háblale a la piedra. Y él la golpea. Anteriormente Dios le había dicho, golpea la piedra. Es que hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que tener oídos espirituales para saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ni Moisés entró. Esa generación quedó postrada en el desierto. Solamente entró una nueva generación que se levantó en el desierto. En el desierto. Esa generación que se levantó en el desierto fue la que entró. ¿Sabe por qué? Porque ellos no habían conocido Egipto. Ellos, ¿saben qué es lo que conocieron? Ellos conocieron el poder de Dios. Ellos conocieron las maravillas de Dios. Ellos conocían donde Dios se movía. Ellos se empaparon no solamente del poder de Dios, sino de la gloria de Dios por 40 años. Y por eso, cuando entraron a la tierra, les fue fácil tomar la tierra. Les fue fácil creerle a Dios. Denle 7 vueltas a la ciudad. Y ellos obedientemente empezaron a dar vueltas. Le decimos ahora a las personas esto. Pero yo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Dónde dice eso? Gente obediente. Dios lo que pide de su pueblo, una generación entendida, es una generación obediente, que no pone peros.